Bienvenidos a su programa Tiempo de Impacto. Hoy tenemos un programa muy especial, sumamente especial. Un invitado que tiene una especie, yo diría de simbiosis, de ser un eminente médico cirujano, a ser también precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que quiere decir que yo diría, pero bueno, de cirugía a político, la única ventaja que yo veo es que él conoce el ser humano, la anatomía humana perfectamente bien. Pero hay una diferencia entre lo que es la anatomía y lo que es el cerebro, lo que piensa el cerebro. Son dos cosas totalmente diferentes en el área de la medicina. Es el doctor Franklin de Jesús, a quien yo le doy la bienvenida, y estoy seguro que este será un programa de mucha información para el público televidente y de beneficio para la sociedad, porque él tiene otra gran ventaja, y es que es una persona que conoce la historia de la humanidad, conoce la historia de la República Dominicana y conoce el pensamiento del ser humano y puede manejar eso. Le damos la bienvenida al programa y estamos a sus órdenes. Sí, realmente, don Héctor, le agradezco la gentileza, la cortesía que usted ha tenido de invitarme hoy a su programa. Me siento sumamente honrado de compartir este momento tan agradable con usted y sobre todo con aquellos amigos televidentes que tienen la oportunidad de escucharnos en estos momentos. Alabo y pondero el grado de sensibilidad social que usted tiene y sobre todo me he sentido sumamente impresionado por el grado de conocimiento que usted tiene dentro del área de la medicina. Es correcto, sí. Resulta y viene a ser que yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando usted también entró en fechas diferentes. Cuando yo salía en el 83, usted ya en el 84 empezaba su carrera de medicina, que yo lo felicito por muchísimas razones. Usted viene de un ambiente muy deprimido, sí, de una familia humilde, hizo todo el esfuerzo posible, usted y su familia, para hacer que usted se graduara de médico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero no solamente eso. El doctor Franklin de Jesús fue monitor dentro de la carrera de medicina, que no todo el mundo lo logra. Sí. Óigame bien, no todo el mundo puede llegar a ser monitor, y más en esa época, década del 70, sí, y década de los 80. Por ende, yo le hago ese reconocimiento público, pero no termina ahí, termina en su especialidad. Sí. Fíjese cómo usted logró llegar a los países avanzados, específicamente Europa, y logró hacer su especialidad, óigame bien, basado en los conocimientos adquiridos sobre anatomía que usted adquirió en Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es básico para ser cirujano. Pero ok, ese tema lo vamos a tratar más hacia adelante, con relación a qué podemos aportar a la sociedad, usted como médico cirujano, y con el conocimiento que tiene de todo lo que implica un consejo o una conducta de una persona que pueda ser llevada por el camino para no ocasionar enfermedades ni problemas, vamos a decir, dentro de la sociedad, sobre todo en el caso de las infecciosas, que ese es un tema que lo vamos a tratar. Vámonos al área política. ¿Cómo un cirujano como usted, reconocido a nivel mundial, llega al país y quiere ser diputado por el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué es lo que usted busca ahí? Sí, ante todo, creo que todo ser humano tiene una responsabilidad social. Vivimos en un ecosistema que nos corresponde a todos por igual.
y es muy difícil vivir inherente a las dificultades de las personas. Yo creo que es más fácil tú capitalizar la ignorancia de las personas que luchar en contra de ella para vencerla. Entonces lo que yo realmente he visto últimamente es que nos aprovechamos más de la ignorancia de las personas antes que luchar en contra de ella, y el hecho de ostentar la supremacía con relación a la administración de los recursos no nos da derecho a manipular a la gente. Yo creo que la diferencia entre un país rico y un país pobre existe en algo que se llama equidad social. Si, por ejemplo, la mayor parte de la población tienen las mismas oportunidades de desarrollarse, lo más lógico es que ese país sea un país rico. Entonces, cuando hablamos de equidad social, hablamos de algo que es tener el mismo sistema educativo, tener el mismo sistema de salud, tener, por ejemplo, una generación de riqueza bastante importante y sobre todo el empleo. Entonces, ¿qué es lo que hace que aquellos países sean ricos? Es que la mayor parte de la población tiene acceso a desarrollarse, es que la mayor parte de la población trabaja, tiene un trabajo remunerado y formal. Ahora, cuando tú vives en un país donde de cada 10 empleos, 6 son informales, lo más lógico que tengas es un país pobre, porque solamente 4 terminan agregando valor a la economía general. Ahora, ¿cómo se produce la riqueza? La riqueza se produce cuando tú eres capaz de producir bienes y servicios. Y la incapacidad de producir bienes y servicios te genera la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo siento que el sistema clientelar asistencialista que tenemos en estos momentos o en los últimos 40, 50 años, lo único que genera es pobreza. ¿Por qué? Porque destruye toda la capacidad de logro de las personas, incapacitándolos para producir bienes y servicios, incapacitándolos para agregar valor a la economía general. Ahora, cuando tú ves que, por ejemplo, una parte de la población recibe un sueldo, recibe dinero a cambio de nada, el Estado te está retirando tu autoestima, tu honor. Muy diferente cuando una persona ejerce un trabajo, porque lo que genera la riqueza es el tiempo y el esfuerzo que ese hombre está utilizando para producir esa riqueza. Entonces, como todo depende del ser humano, lo más lógico es que el ser humano tenga algo que se llama autonomía, la capacidad de gobernarse a sí mismo, de tomar sus propias decisiones y de poder poder cumplir con todos los requerimientos básicos que ese ciudadano tiene. Por ejemplo, el problema de la salud en un país desarrollado no es un problema prácticamente del gobierno, porque el gobierno lo único que tiene que hacer es gerenciar, regular, como en otras áreas, de tal manera de crear las condiciones adecuadas y de transparencia para que las cosas funcionen. Si ustedes tienen un país donde, por ejemplo, usted tiene un nivel de desempleo de un 3%, de un 4% de la población que ocurre, y ese otro 96% trabajan, eso genera riqueza. Por ejemplo, los países más ricos, por ejemplo, queriendo hablar, por ejemplo, el país más rico en base a ingreso per cápita y viendo el ingreso per cápita como una condición o como una medición de la calidad de vida de la persona, el país más rico en ese sentido es Luxemburgo. El ingreso per cápita de un ciudadano luxemburgués es de $104,000 al año. Es decir, esa persona tiene la capacidad de cambiar su automóvil si quiere todos los años, a pesar de que no lo cambian todos los años, sino lo que pueden cambiar cada 3 años, pero tienen esa posibilidad. Ahora, ¿cuál es el poder? Si tienen una población de 580,966 personas, es decir, ciudadanos, y tienen una población de empleo de 415,800 empleos, esto es riqueza, empleos formales. Es muy diferente cuando usted piensa que se le está comiendo y usted deja una parte de la población sin oportunidades. Es decir, es bueno, estamos haciendo lo máximo, pero ¿qué ocurre? Ese supuesto crecimiento, no desarrollo, está favoreciendo a un 20, a un 25% de la población. Es lógico que el que ha podido multiplicar su riqueza, sin riqueza, olvidándose que todos venimos de la misma matriz fundamental que nos dio origen a todos, ¿qué ocurre? Si la ha podido multiplicar por 10 o por 100 a expensa del resto de la población, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a decir que es lo mejor. Ahora, viendo los resultados, si tenemos, por ejemplo, una población de 4.427.736 personas que viven en condiciones de hacinamiento, y tenemos eso equivale, calculando, por ejemplo, un porcentaje por familia de 3.42 personas por familia, tenemos 1.247.998 familias que viven en condiciones de hacinamiento. Y según datos de Comunidad Ciudadana, 1.050.000 familias viven
en vulnerabilidad. Es decir, ¿qué quiere decir? Viven en las márgenes de los ríos, viven en las márgenes de las cañadas. Entonces, ¿qué ocurre? Es caso de República Dominicana. Es decir, vamos bien. Yo siento que muchos hemos hecho, y reconozco que todo cuanto hemos hecho es bastante. Ahora bien, lo que hay que hacer, que tiene que ver con el ser humano, realmente no lo veo así. Reconozco tantas cosas que se han hecho, por ejemplo, en el caso del gobierno actual del presidente Danilo Medina, por ejemplo, grandes aportes han hecho. Mira el 911, mira, por ejemplo, que la segunda línea del metro, que el teleférico, es decir, de tantas cosas que se han hecho, pero lo esencial que es el ser humano, comenzar a capacitar, plantearse un cambio, una transformación del sistema, de transformar ese sistema en un sistema basado en méritos, donde haya transparencia, un sistema de desarrollo progresivo, corporativo y que sea sustentable a través del tiempo. Hay que hacerlo, hay que cambiar el sistema educativo. Es decir, todos esos países de Europa Central lo han cambiado. Si te pones a ver, Suiza, por ejemplo, tiene su sistema diferenciado, España también, Francia también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir viendo a los demás, viendo que ellos están mucho avanzados cuando nosotros no hemos sido capaces de asumir la responsabilidad que nos compete. Ahora bien, por ejemplo, en el 2002 en la Universidad de Neuchâtel, sobre todo en la Facultad de Humanidades, habíamos discutido el tema del desarrollo de muchos países en América Latina, y llegamos a la conclusión que no es posible llegar a un desarrollo con esos niveles tan altos de corrupción, impunidad y soborno. Hoy en día, por ejemplo, hace 2 días hablo con mi hijo que se educó en Suiza y tiene 20 años, y mi hijo me pregunta, por ejemplo, ven acá, papá, ¿han podido controlar en República Dominicana los niveles de corrupción? Yo realmente tuve que decir la verdad. Es muy difícil decirlo. Entonces él me habla del turismo, digo yo, claro, me habla de la crisis del turismo. Realmente, imagínate, tenemos que transformar, viendo las condiciones que tiene nuestro país turística, tenemos que transformar esa pequeña crisis simplemente en un éxito, y podemos hacerlo por todas las condiciones extraordinarias que tiene nuestro país. Usted ha planteado y ha producido un discurso espontáneo que ha hablado de muchos factores y de muchas áreas que tenemos en la República Dominicana que revisar y que tenemos que enfrentar. En el caso suyo, que va a la Cámara de Diputados, en caso de ser elegido como diputado del PLD, ¿cuál sería su proyecto principal para, vamos a decir, presentar un problema y soluciones en el Congreso? Recuerde que aquí todo se discute ahí en la Cámara de Representantes. Usted va con un anteproyecto y presenta lo que usted quiere, y los compañeros lo aprueban o lo desaprueban. Pero imaginémonos que usted lleva un proyecto bueno y que los compañeros lo consideran así y lo aprueban. ¿Cuál sería el tema que más le preocuparía a usted? ¿Educación, salud, empleo de los desempleados o seguridad social? Sí, realmente yo creo que hay muchos problemas, es decir, pero hay que definir ciertas áreas. Por ejemplo, como usted bien lo ha dicho, hay problemas graves de exclusión social, hay problemas graves de equidad e igualdad de oportunidades, hay problemas de transparencia, hay problemas de pobreza, de generación de riqueza, delincuencias, hay problemas, por ejemplo, de corrupción también. Hay problemas de cáncer. Entonces, en el caso de nosotros, doctor, perdón, con todo el mayor respeto. Óigame, sí, doctor, no toque la tecla de la corrupción. Claro. Porque la corrupción, eso nadie ha podido. Nadie ha podido, no ha sido inherente a nosotros en el mismo sistema. Exacto, eso es endémico en nosotros. Sí, yo realmente nosotros somos parte de un país donde la corrupción es parte, tú la respiras, es parte de nuestro ambiente, es endémico, como se dice en medicina, es propio de nosotros. Entonces, querer ser Quijote de la Mancha es difícil en un país como este. Entonces, hablar de corrupción y ir al Congreso, donde están los principales corruptos, hablar de corrupción es un gran problema. Entonces, yo le recomiendo a usted que si usted va ahí, trate problemas de cortes sociales y, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, la delincuencia, todos esos temas que no son atractivos y que son dañinos para la sociedad.
Le agradezco O sea, que la Sí. corrupción déjeme la parte, porque Sí. con eso no vamos a poder. Claro, le agradezco el consejo de verdad, porque ese no es Claro. de los puntos fuertes que yo tengo. Realmente creo, uno es que no tenemos una ley general de población. Yo creo que en el tercer censo que se realizó aquí en República Dominicana en 1950 teníamos una población de 2.135.000 habitantes. En la época actual tenemos 2.766.000, 10.766.000 habitantes. Quiere decir que nos hemos multiplicado por 5.041. ¿Cuál era la población mundial en 1950? Era 2.600 millones. ¿Qué ocurre en la época actual? La población mundial es de 7.550 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir? Que la población mundial se ha multiplicado por 2.9. ¿Qué quiere decir? Nos hemos multiplicado por encima de la media mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos cómo controlar los niveles de hacinamiento y de vulnerabilidad en las que viven las personas si no tenemos un control de la población. Entonces, en cuanto a una ley general de población, tenemos que determinar primero, es decir, cuáles son los requerimientos básicos del ser humano para poder cumplir lo que son sus derechos fundamentales. Ahora bien, en base a ese sentido, hemos discutido temas como es la seguridad alimentaria, como es la generación de riqueza, que es importante, el acceso a tener una vivienda, lo que es la salud y lo que es el medio ambiente. Un segundo punto, además de una ley general de población, viene siendo no tenemos una política de planificación urbana así coherente, es decir, ahí tendríamos que valorar el espacio físico donde viven las personas, porque también, por ejemplo, si el espacio tenemos para aproximadamente un 74.4% de la población que vive en zona urbana. Aquellos países, por ejemplo, los países más ricos tienen sobre un 50% de población rural. Es decir, hay un intermedio. Por ejemplo, en Europa existe lo que es la población rural, la urbana, pero existe un intermedio. Si tienen, por ejemplo, un 48% de población urbana, quiere decir que pueden tener un 28, un 27% de las otras. Ahora, tenemos que tener, por ejemplo, plantear un tercer tema podría ser la creación de un Banco Nacional de Desarrollo Económico, donde se fomente, por ejemplo, lo que se haga inversión en cuanto al agregado de mayor valor adquirido a lo que producimos, en el cual también se plantee, por ejemplo, la financiación de proyectos con obligación de resultados. Es decir, otro proyecto podría ser las altas tasas que tenemos de mortalidad infantil, de mortalidad materna, la gran cantidad de embarazos en adolescentes. A ver que un embarazo en adolescentes es un embarazo de alto riesgo, y hay que saber que, por ejemplo, la morbilidad en cuanto a casos, por ejemplo, como son los sangrados gestacionales, es decir, sangrado durante todo el embarazo, lo que es el caso, por ejemplo, la gestosis, donde está, por ejemplo, la hipertensión inducida por el embarazo, donde está, por ejemplo, la eclampsia, la preeclampsia, donde son síndromes caracterizados por aumento de presión, de edemas de miembros inferiores, y donde hay, por ejemplo, proteinuria, son casos de alto riesgo. Y, por ejemplo, está también los que son la rotura prematura de membrana que llevan a infecciones. Entonces, en síntesis, las pacientes embarazadas, las adolescentes, cuando quedan embarazadas, tienen mayor posibilidad de enfermarse por alguno de estos casos, o por sangrados, o por gestosis, o por o infecciones ocasionadas por rotura prematura de membrana. Ahora, en el caso del niño, del neonato, es un niño que mayormente viene con bajo peso al nacer y prematuro, que ese niño también nos aumenta lo que es la mortalidad infantil. Entonces, para bajar los niveles de mortalidad materna, mortalidad infantil, tenemos que tener cuidado en esto. Entonces, tenemos que revisar la ley de protección del niño, del infante y de los adolescentes. Tenemos que revisarla. Según un estudio que hemos hecho en la maternidad de Altagracia, un estudio retrospectivo de 3 años, nos hemos dado cuenta que más del 80%, en el caso de nosotros, en la maternidad de Los Minas, es decir, un 89% de esos embarazos eran embarazos fortuitos, es decir, embarazos no deseados. Es decir, son embarazos que en el fondo van a aumentarnos los niveles de mortalidad, los niveles, por ejemplo, tanto materna como infantil. Entonces, básicamente hemos hablado de una ley general de población, de una ley de planificación urbana, un banco de desarrollo económico, y lo que es revisar la ley de protección a los adolescentes, que también sería interesante revisar, entre otras cosas. Doctor, en el próximo segmento ya vamos a entrar más de lleno en lo que es la medicina
actuar en la República Dominicana y el caso suyo de ser un cirujano exitoso. Y yo le tengo unas cuantas preguntas. Es decir, que en el próximo segmento nos veremos de nuevo. Visita la página web www.funtecom.org para cualquier información sobre tecnología y comunicación. Funtecom, la Universidad de la Telecomunicación en la web. Funtecom, fuente universal de la tecnología y el conocimiento. Compartir mi internet de Win. Amo sonreír junto a ti. Oh, aunque estés lejos, te llevo aquí presente. No importa dónde esté, yo comparto con mi gente. Internet ilimitado que rinde para 10. Con voz de Win, yo te llamo a donde estés. Podemos compartir al escuchar tu voz. Siento que estás aquí. Win Telecom, comparte sin límites. Para reír con gusto, lea las obras de contenidos humorísticos del periodista Mario Emilio Pérez, sus estampas dominicanas, volúmenes quinto y sexto y más brincos por la vida están en circulación. Distribuidor principal, Centro Puesta del Libro, con el teléfono 809-473-4020. Llame y a reír con gusto. Ya no hay que alisarse el pelo, porque ya hay productos que no son químicos, ¿verdad? Que te permiten alisarte tu pelo y ponerlo, mantenerlo siempre con tu onda, mantenerlo lacio sin tener que irte a esos procesos aparatosos. En Caína Hair Center usted encontrará esa solución. Llame para hacer su cita al 809-563-1815. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba. Viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, ¿de esto sé yo? Disfruta de Internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Bien, nos encontramos con el doctor Franklin de Jesús, médico cirujano. En el segmento anterior, él dio algunas explicaciones de qué haría él en el Congreso cuando, en caso de ser elegido diputado en las próximas elecciones por el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora nos toca el tiempo de la medicina. La medicina que a mí me gusta, que es la medicina de corte social. Esta mañana es una introducción que le voy a hacer. Esta mañana cuando yo venía a la oficina, me topé con una señora precisamente frente al hospital infantil que está en la Abraham Lincoln con Independencia. Robert Rick Cabral. Y veo yo a esa señora comprándole a un señor que vende queso, óigame bien, queso blanco, ese queso que es una bandeja. Un medio de cultivo. Sin ningún tipo de protección. Comprándole queso a la niña, óigame bien, sí, a la chiquita, que a lo mejor estaba en el hospital, ella con él.
y la niña comiendo su queso. Me quedo yo en el vehículo que estaba en el semáforo rojo y me quedo viendo y digo, ay Dios mío, qué mal me siento. Y mira, de verdad me sentí mal, porque yo sé que esa niña en una semana va a estar enferma, porque ella lo que estaba ingiriendo era bacterias de todo tipo. Claro, sí. Y con la manipulación de ella misma, más la manipulación de quien vende eso es una enfermedad segura. Entonces, ese es el tema que yo quiero que usted me trate. Esas infecciones que el pueblo normalmente le llegan por falta de conciencia y conocimiento de lo que es el mundo bacteriológico y de que lo que son las enfermedades infectocontagiosas. Y al no conocer ese mundo, pues se meten y tienen problemas. Y en muchos casos crean muerte, porque una infección no tratada, pues lo lógico es que haya mortalidad. En el caso, por ejemplo, de infecciones que ocurren en el famoso metro, que ocurren en los gimnasios, claro, que ocurren en la alimentación callejera, que ocurren incluso de mano a mano. Sí. Las personas no se dan cuenta que cuando saludan a otra persona y dan la mano, es un intercambio de bacterias que está ocurriendo. Claro. Entonces, usted que es un médico cirujano, ha visto mucho. ¿Qué consejo usted le daría, por ejemplo, a la ciudadanía con relación al caso de las enfermedades infectocontagiosas? Sí, realmente, por ejemplo, siempre se discute de qué es más importante, o la educación o la salud. Correcto. Y lo más lógico es creo pensar... más en la educación. Sí, lo más lógico es pensar que sin educación no hay salud. Claro, sí. Entonces yo creo que lo más importante, vuelvo a lo mismo, es si tenemos que mejorar el sistema educativo que tenemos. No podemos seguir en la educación de la tradición y en un modelo educativo que ha sido desarrollado en base al desarrollo de la sociedad moderna industrial. Tenemos que dar prioridad, por ejemplo, invertir más en el personal docente. Creo que hay que buscar líderes y simplemente entender lo que es la fisiología del conocimiento. Es decir, déjeme decirle algo, doctor, y perdone que lo interrumpa para seguir el mismo tema. Salud pública, que debe de ser la responsable de esa educación a la ciudadanía con relación a las enfermedades infectocontagiosas, debe de tener un programa de educación hacia la ciudadanía donde todos esos spots publicitarios sean puestos en los medios de comunicación precisamente de lo que hablamos en un principio, de qué podría hacerle daño y qué no debe de hacer usted para no contraer una enfermedad infecciosa. Pero ¿qué pasa? Que salud pública está siempre en lo macro, en lo grande. Esas pequeñas cosas que harían prácticamente una medicina preventiva no le dan importancia. Usted sabe lo que es un consejo en televisión diciendo un spot publicitario cómo usted debe de actuar y no comprar ese queso en la calle al descubierto, lleno. Bueno, es una placa de Petri, ahí se producen todos los tipos de bacterias que existen. ¿Por qué? Porque es correcto, las bacterias sí es que actúan. Entonces, esa educación debe de ser dirigida a la salud pública, pero no solamente eso. Ustedes, los diputados, sobre todo, que son más, y tienen más anteproyectos que el Senado, deben, uno de ellos, presentar un anteproyecto que obligue a salud pública a tener dentro de su presupuesto de publicidad, en vez de usarlo para política, que lo usen para colocar campañas publicitarias a favor de la ciudadanía, diciéndole cómo debe actuar, por lo menos en el caso de las infecciosas, porque hay otras áreas, pero la que más común son las infecciones. Sí, hay que ver, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, hay que ver según, es un tema que quizás hemos dialogado, ¿verdad? Las grandes epidemias. Sí, por ejemplo, que el cólera
murieron más de unos 50, 60 millones de personas, prácticamente acabó con una parte importante de la población europea y al final se dieron cuenta de que los sistemas de desagüe no eran lo más adecuados, de que los sistemas de desagüe eran abiertos. Entonces, pero ante todo, yo creo, reconociendo, por ejemplo, la Ley General de Salud y dándole la importancia que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública en este sentido, como gerente en ese sentido, yo creo que estas son cuestiones básicas que deben estar integradas dentro del sistema escolar. Prácticamente yo doy gracias a Dios por los padres que tuve, porque siempre me orientaron de que había que lavarse las manos. Ahora, trazar una política así habría que cuestionar, porque vamos a suponer si de cada 10 dominicanos 6 viven de la búsqueda de negocios informales que no generan ningún tipo de valor a la economía general, hay que cuestionarse, hay que buscar quizás algún programa de orientación para ellos de tal manera Doctor, de que... es que es una lucha de ignorantes, porque si el que vende ese queso supiera que lo que está vendiendo es enfermedades, a lo mejor él actúa de otra manera o busca otro negocito. Claro, pero entonces... Es cuestión de tú esa ignorancia, bajarla al nivel menor que exista, para que haya una conciencia. No que yo me como un quesito sin saber que ese quesito me está enfermando. Claro, no, es realmente de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Y sobre todo a través del Ministerio de Salud Pública, es gerenciar. Vamos a gerenciar las diferentes personas que venden, que se dedican a ganarse la vida a través de venta de alimentos. No, es que eso que no pueden estar... resuelve. Sí, pero ante todo... Mire, usted dijo una palabra clara ahorita, que yo de una vez se lo apoyé. Educación. Educación, sí. La educación es una medicina preventiva. ¿Por qué? Porque si a usted le dicen, no se meta en ese charco, que ahí se va a encontrar con una filariasis. Filariasis, o se va a encontrar con un problema. Buchereria Bancroft. No se meta, exacto, no se meta. Bueno, pues ya el señor sabe que no se puede meter en esa vaina. Claro, claro. Entonces la educación es vital. Sí, pero que no. Entonces, si tú te pones a reunirte con todos esos tigres que venden vaina en la calle y que venden unos frío, en un agua contaminada, y sobre todo con la invasión pacífica haitiana, claro. que andan ahí, que todavía el cólera existe, lo que pasa es que no salen los medios de comunicación. Sí, pero que como es en Haití no se ha extraditado, no se ha mandado para afuera el cólera, están ahí adentro todavía con su cólera. Pero yo digo que, por ejemplo... Y eso que está allá adentro viene para acá. Claro, es verdad. Como es multifactorial el problema, tiene que ser una política común entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. Realmente los dos en conjunto, tanto los programas... No, doctor, y excúseme. Usted recuerda que usted sabe que usted estuvo muchos años fuera del país y las estructuras nuestras, usted no las conoce 100%. Educación no tiene que ver nada con eso. Educación, como la publicidad, no le dedica ni medio centavo a eso. Salud Pública es la responsable de esa educación al pueblo a través de su presupuesto publicitario. Si le hace falta, bueno, someten en el nuevo proyecto de presupuesto, escriben y someten un aumento en el presupuesto de ellos de salud pública para dedicarlo a eso, pero por lo menos se ve la intención de que la gente no ande como los animales en la calle. Don Héctor, entonces, por ejemplo, diría yo, vamos a suponer, nosotros en medicina como médicos conocemos el ciclo ano, mano, boca. Por ejemplo, vamos a suponer, muchas infecciones son por, vamos a suponer, muchas comunes, no solamente por el vibrio cólera, porque también están infecciones que son, que vienen de las materias fecales, si vienen por el E. coli, vienen por ejemplo, enterobacterias. Y lo que te comes. Sí, claro. La salmonelosis. Entonces, si realmente una gran parte de las infecciones son por esa vía. Y por ejemplo, si usted le enseña de pequeño a un niño, a pesar de que cuando un infante no tiene cómo saber estas cosas, pero están los padres para cuidarlo, están quienes están al lado del niño. Pero desde que el niño va a tomar conocimiento de que no es posible llevarse, por ejemplo, los alimentos sin antes lavarse las manos. A mí desde niño mi padre me enseñó eso y gracias a Dios, a pesar de que no teníamos una condición económica muy elevada, pero por lo menos tuvimos la suerte de tener padres que realmente nos enseñaron esas cosas y gracias a Dios fuimos niños sanos. Óigame, doctor, hay algo
que produce muchas infecciones, diarrea y de todo en los niños de menos de 3 años. Y es la preparación de la leche en los famosos biberones. Claro. Óigame bien, señoras y muchachas jóvenes que no entienden que eso existe, que las bacterias existen, Sí, claro. que los hongos existen. ¿Me estás entendiendo? Claro. Entonces, no dan un tratamiento adecuado al biberón sí. y le tiran la leche ya adentro y Sí, están enfermando claro. al muchacho. No. Y lo grande es que el muchacho se enferma y sigan dándole leche en el mismo biberón. Óigame, entonces, Sí, ¿cómo un médico va Sí. a resolver esos problemas? No. Educándola. Educando. Pero espérese, yo le voy a decir lo siguiente. Yo estuve viendo en las redes sociales en esta semana que acaba de pasar que al pelotero famosísimo David Ortiz volvieron y lo operaron. ¿Por qué lo operaron, doctor? No, hay que ver, ¿Por qué lo operaron? ¿Usted sabe por qué fue que lo operaron? dígame. Sencillamente porque la bala perforó, como usted sabe, los Sí, intestinos. claro. Cuando se hizo la sutura, científicamente se ha demostrado que las suturas microscópicamente botan Sí. un puntico que cae dentro de la parte que tiene que ver con esa zona Sí. y eso produce una infección que Una podría matar al paciente. Sí. Pero ese puntico que sale ahí es un puntico microscópico. Claro, Imagínese claro. usted en ese caso. Ahí operan al hombre de nuevo. Sí, no, Entonces no es tan fácil cuando le dan un tiro a una gente claro, sí. salvarlo porque no, usted resuelve el problema Sí, en el momento, sí. pero vamos a ver las consecuencias. Claro. Pero déjeme decirle algo, por Pero ejemplo. espérese que le voy a decir a otra mejor todavía. Porque ahí entra algo que... Hay Yo algo, vi en las redes sociales que ojalá que sea mentira, porque escriben muchísimas cosas en Sí. las redes sociales, en internet, que el presidente que dicen que no es presidente nada, el de Venezuela, Maduro, de que está afectado de una superbacteria y está en Cuba y lo están tratando. Entonces yo digo, pero venga acá, hermano, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Es que lo están mandando a matar de una manera de guerra biológica. Pero explíqueme lo de David Ortiz. Bueno, realmente, hay que ver, por ejemplo, cuando usted tiene, por ejemplo, hay que ver cuál es el medio. El medio. Es una herida por arma de fuego, es una herida contaminada. Entonces, Y sí, mató lo que está dentro del intestino, que sale para afuera. claro, entonces en la Es conducta... una septicemia segura. Sí, no, la conducta depende de si es antes de 6 horas o después de 6 horas. Correcto. Si es después de 6 horas, no vale la pena hacer una resección y una anastomosis término terminal o reanastomosar por el hecho de que ya hay un proceso de oxonización donde ya hay reconocimiento de bacteria y te va a llevar a una peritonitis. Lo más lógico es hacer una colostomía, cerrarles los extremos distales a Hartmann, por ejemplo, y posteriormente plantearse la idea de una reconexión del sistema digestivo. En ese caso, si por ejemplo hay asas intestinales o si hay, por ejemplo, en el caso de colon, por ejemplo, en ese sentido, posteriormente se planifica. Ahora, usted puede tener una cirugía antes de 6 horas y que no haya tiempo para que el organismo tenga reconocimiento sobre esas bacterias. Ahora bien, ¿qué ocurre? También cualquier anastomosis puede hacerte una fístula, una pequeña fístula, y entonces complicarte la vida de ese paciente. Hay que ver que, por ejemplo, en medicina 2 y 2 no son 4. Nosotros, por ejemplo, en Ginebra, cuando yo trabajaba era parte del equipo de trasplante y cirugía digestiva, yo recuerdo que hacíamos cirugías muy grandes como una duodenopancreatectomía y muchas veces el paciente podría hacer una fístula de pequeño débito, de gran débito, había un desbalance hidroelectrólito y un paciente moribundo, por ejemplo, podría decirle al médico, a nosotros, la junta de médicos, doctor, ¿usted cree que yo voy a salir de acá? Y el médico decía, yo no tengo la certeza, yo tengo la convicción de que usted va a salir. Y es así, ante toda la seguridad. Ahora, el sistema de medicina en Europa, en muchos países de Europa, es electivo porque no todos van a la universidad, es diferenciado. Cuando usted va al sistema de salud, usted, por ejemplo, está seguro, siente cierta seguridad porque el médico que lo va a atender es aquel niño que siempre ha sacado 90 puntos. Es decir, prácticamente el 80% van a una economía de mercado, que es lo que realmente produce riqueza. El 20%, por ejemplo, vamos a suponer en Suiza existe lo que es el gimnasio, un 20% van al gimnasio, el 80% van a una escuela de comercio, hacen una formación que puede ser en cocina, alta costura, vamos a suponer en fisioterapia, enfermería, en cualquier área. Lo que mueve realmente un país
es la economía de mercado. Entonces, el sistema no puede hacer que todos los que quieran llegar a la universidad lleguen a la universidad. Y dentro de la universidad también tenemos que hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque apenas un 20% de los que se gradúan consiguen trabajo y solamente un 2% terminan consiguiendo trabajo dentro de su área. Entonces, en el caso de David Ortiz, es una complicación que puede ocurrir en medicina. En medicina no hay 2 y 2. No hay 2 y 2, no son 4, y las respuestas biológicas de los pacientes siempre son inherentes o propias a las condiciones clínicas de la persona, a la herencia, a la genética, y son humanos. Un humano puede cometer. Ahora, cuando hay cuando hay resecciones así importantes, yo particularmente, yo he visto muchos cánceres de colon que se han operado aquí en el país. Nosotros prácticamente todos esos cánceres de colon hacíamos primero una colostomía, porque muchas veces un paciente con cáncer muchas veces no tiene las condiciones adecuadas, las respuestas inmunológicas son más débiles, muchas veces esos cánceres de colon tienen sangre oculta positiva en las heces, y muchas veces, ¿qué ocurre? No tienen las condiciones. Entonces a veces es mejor hacer una colostomía y posteriormente, cuando el paciente haya tenido las condiciones adecuadas, entonces plantear una reanastomosis. Si se hubiese hecho eso de un inicio, quizás no hubiese ocurrido eso. Ahora bien, ahí está la grandeza del cirujano, no está en lo que él sabe, muchas veces está en el desprendimiento. En la época que quizás yo me formé como cirujano general, yo recuerdo que hacer un Whipple, una duodenopancreatectomía cuerpo caudal, tenía una mortalidad intraoperatoria de un 4%. Ahora el 50% morían en las primeras 48 horas y un 25% lograban reducir. Entonces existe el desprendimiento. Si realmente ese paciente puede tener una expectativa de vida de 6 meses y tú sabes que en una cirugía probablemente ese paciente muere en las primeras 48 horas, entonces es mejor no hacerla. Y en el caso, por ejemplo, de David, que David ha sido analizado y ha sido una noticia en todos los sentidos a nivel mundial. El caso de David, ¿qué pronóstico? Claro, tú no conoces el caso real, sí, pero sí conoces cuál es el caso de una bala que perfora un intestino grueso. No, el pronóstico... Más o menos tiene un pronóstico reservado para ti, o tú podrías decir... El pronóstico es bueno y más está en las condiciones, en los lugares más adecuados. Hay que ver que, por ejemplo, algunos de nuestros asistentes... Para todos los millones del mundo. No, es que Estados Unidos, lo que hemos discutido, lo discutimos en la Universidad de Rutgers en agosto del 2012, donde discutimos que tenemos que mejorar el perfil. Ellos eligen sus profesionales y tienen de nosotros lo mejor, claro, lo mejor de nuestros médicos. Y hay muchos dominicanos que han ejercido en Estados Unidos y gracias a Dios están acá. Entonces, claro, quiere decir... ellos tienen, a pesar de que una medicina costosa, yo por ejemplo discutíamos el tema de República Dominicana versus la medicina en Estados Unidos, no hay cómo compararla, es decir, ellos eligen sus profesionales, claro, es decir, y no solamente que lo eligen. ¿Qué pasa? Es una medicina costosa. En el caso de Europa, por ejemplo, es una medicina sociabilizada y existen, por ejemplo, los que se llaman sistemas integrados de salud. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si yo hago una radiografía y usted recibe el paciente posteriormente 2 meses después, yo tengo la obligación de cargarlo en el sistema y usted 2 meses después mira que no hay necesidad de hacer esa radiografía 2 veces, sino dice o una sonografía mamaria o una cintilografía, una resonancia magnética, y usted dice, mira, pero ese paciente o esa paciente hace 2 meses no tenía ese nódulo, quiere decir que la evolución es tal, es de tanto tiempo, es menos de 2 meses. Correcto. Entonces es una medicina, la medicina europea es una medicina sociabilizada de muy buenos resultados, pero a pesar de muy buenos resultados y es muy buena. Ahora tú dejas tu vida, porque nosotros, por ejemplo, en Europa trabajamos, sobre todo en los hospitales que yo trabajé, nosotros trabajamos 60 horas por semana y yo prácticamente trabajaba 70 y prácticamente tú dejas la mayor parte de tu vida porque mucho es como un carro del 2020 que no ha llegado, que toda esa tecnología no es solamente que tenga la tecnología, es que tú tienes que manejarla, cómo está el sodio, cómo está el potasio. Los hemogramas te dan hasta los metamielocitos si hay formas jóvenes que han crecido y tú dices, bueno, hay una desviación a la izquierda, hay una infección que es aguda, es decir, hay muchos detalles que tú no lo ves en la medicina de acá, porque no es lo mismo tú comparar un auto del 2019 o del 2020 que un auto quizá del 2000, en el cual quizás tú no tienes que tener tanto cuidado, es decir, es una medicina donde tú dirías, por ejemplo, en Brasil nos arriesgábamos, yo recuerdo que
en una hipertrofia, por ejemplo, ventricular, se retiró un segmento de ventrículo izquierdo de un paciente. Eso tú no lo harías en un paciente europeo, es una cirugía experimental que tú la harías en un país del tercer mundo, pero no lo harías en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, ¿Cómo el doctor Franklin de Jesús, cirujano, evaluaría la salud pública en la República Dominicana? yo creo que hay muchas cosas. Ante todo, tú tienes que tener líderes. Y el liderazgo es la convicción y la certeza. La convicción y la certeza de que lo que tú estás haciendo es lo correcto y que los demás confían en ti. Si los demás no confían, por ejemplo, en un momento determinado en lo cual no hay ese nivel de confianza, entonces tú no tienes liderazgo. Es muy difícil que tú, por ejemplo, si tú no has hecho un procedimiento, le exijas al otro que lo haga hecho. Ahora, después de más de, por ejemplo, de formación solamente en cirugía, solamente la parte práctica, nosotros tenemos más de 27,000 horas, incluyendo, por ejemplo, la parte teórica y los cursos de formación y los exámenes, más de 30,000 horas. Es muy difícil que una persona que no lo haya hecho venga a aventurarse. Entonces, ante todo, líderes. El mismo proceso de la educación. Si el niño no tiene atención, es decir, cómo se capta esa información, cómo se transporta hasta llegar, como usted bien lo sabe, que lo hemos discutido, al trasfondo, a la parte interna del lóbulo occipital, donde está la cisura calcarina, donde haya un área visual primaria, una área de conocimiento visual, una área de asociación a través de otros sistemas que son el sistema límbico, donde está la amígdala, donde, por ejemplo, es decir, si usted no entiende eso, no entiende cómo se da ese proceso, usted va a estar regalándole una computadora a un niño y entonces eso es lo que produce fascinación, adicción, no hay razonamiento. Entonces es un ciclo que se produce a través de un neurotransmisor que es la noradrenalina, la dopamina. Entonces tú produces fascinación y no aprendizaje. El niño aprende cuando tú, por ejemplo, lo enseñas a construir una idea y de la idea hace un hecho y de un hecho un servicio. Y grandes hombres han sido aquellos que han transformado ideas en servicio. Y es así. Ok, entonces, en conclusión, es necesario el recurso humano que se forma para ejercer la medicina, que sea un líder, que sea una persona que conozca realmente todo lo que es la etiología de todo lo que es la medicina, que tenga un conocimiento exacto y preciso para que pueda rendir una labor eficiente como médico dentro de una sociedad. Sí. Ahora, la pregunta que yo le hice fue, la evaluación suya de la salud pública en la República Dominicana, ¿bien, mala o no sirve? Yo diría, en base a lo que yo he vivido, yo no puedo cuestionar de que es mala. Yo siento que muchos esfuerzos se hacen. Ahora, de que hay que buscar las personas adecuadas, hay que buscarlas. Lo principal es el material, el recurso humano. Claro. El recurso humano. Usted puede hacer una edificación, usted puede hacer un edificio, pero lo más importante, un edificio, una escuela, lo que sea, lo más importante es la parte humana. En eso es que nos hemos perdido. Usted sabe que yo me siento bien, excelente, siendo dominicano cuando yo veo un 911 en la calle. Claro, claro. Usted sabía que cuando existían antes las ambulancias la gente no le hacía caso y que las ambulancias salían y se topaban con 20,000 ineptos adelante que no le hacían caso y el que iba metido en esa ambulancia fallecía ahí dentro de la misma ambulancia. Sí. Ya no, ya las cosas han cambiado. Sí. Cuando yo oigo, güey, detrás de mí, yo me subo hasta encima de la calzada. Qué bueno. Para darle paso al 911. El 911 ha sido el proyecto social más interesante y de más protección para la sociedad dominicana. Todo eso ha ocurrido dentro de todos estos años del Partido de la Liberación Dominicana. Es uno de sus puntos positivos. Claro, claro. Sí, pero no solamente el 911. Sí, claro, claro. Esa extensión del metro. No, es la extensión en el Ministerio de Educación, de la extensión que salen a las 4 y a las 6 de la tarde. La tanda extendida. No, pero ahí hay un... Óigame, eso es fabuloso. Sí. Y la recepción de las madres de esos niños que tienen tiempo para ir a trabajar, pero no solamente eso. Yo no estoy alabando al PLD, simplemente estoy diciendo cosas positivas. Óigame,
Pero no solamente eso. Ajá. Y el transporte en la República Dominicana, antes del metro, antes de la organización de lo que es la base fundamental de lo que es un transporte para los pobres. Porque yo tengo mi vehículo y si no lo tuviera me fuera un taxi. Sí. Ajá, y lo desposeído y decamisado. Claro, es verdad. Ajá. Y el teleférico y ese metro de quién son, de esos desposeídos y de esos decamisados. ¿Qué hacen? Eso hace que les rinda más dinero. Claro, sí. Eso hace que si ganan un mínimo de 12,000 pesos, les rinda más, porque no tienen que dedicarle tanto dinero al transporte. Claro, claro. Pero no solamente ocurre ahí. Ya a los hospitales públicos tú puedes ir, porque hay una tarjeta, óigame bien, una tarjeta de Senasa, que es una tarjeta que tú puedes ir gratis, y te la toman en los hospitales, más por tomarla que otra cosa. Claro, sí. Ya los hospitales no son como antes. Entonces hay muchas cosas positivas. Que el ser humano, como lo explicaste y como me lo explicaste a mí en mi oficina a nivel personal, tiene sus condiciones preprogramadas en su cerebro, que actúan de una manera determinada que en un momento determinado es cierto. Ahora mismo el PLD está vuelto un tollo dentro de las cosas negativas. Pero tenemos que valorar. Pero viendo las cosas positivas, sí, somos, sí. Las cosas positivas sobrepasan claro. al cerebro humano con relación a sus problemas conductuales. Claro. Perdón que yo le interrumpo y a lo siguiente. Por ejemplo, es muy positivo, pero cada quien tiene un universo de conocimiento y ese universo de conocimiento viene en base al esfuerzo de cada quien. Entonces, por ejemplo, la tanda extendida es algo que es maravilloso. Ahora, para tú transformar un politécnico, una escuela en un politécnico, tú primero tienes que tener las condiciones, tú tienes que formar el personal adecuado, tú tienes que tener los talleres que tú vas a incorporar en esa tanda extendida. Y usted va a luchar cuando sea diputado por eso. Tú tienes que ver también la responsabilidad social de las empresas. Un producto, una empresa termina siendo más sólido cuando la sociedad ve el aporte social que tiene. Yo realmente recuerdo, yo por ejemplo compro un artículo de Swiss Army en cualquier lugar del mundo que esté, por el hecho de que yo veo que Swiss Army le da trabajo a niños que son impedidos físicos, le da trabajo a personas discapacitadas que trabajan rehabilitándose. Entonces, dentro del programa, hasta de un reloj que vayan a hacer, ese niño pasa 2 horas y ese niño solamente colocando el pasador de ese reloj, de la correíta del reloj, se gana su dinero. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tú ganas más no diciendo que lo estás haciendo, sino haciendo, y la gente te ve trabajando. Nos gastamos una gran parte del dinero diciendo lo que estamos haciendo, y aquellos países simplemente hay trabajo y trabajo, doctor, y gente trabajando. Doctor, aquí existen todas las leyes que usted se puede imaginar. Sí. Lo que pasa es que no se cumplen. Mire, usted mencionó el caso, por ejemplo, de empresas que pueden facilitarle a la sociedad algo. Déjeme decirle que existe un mecanismo que todas las empresas que hacen un trabajo social e invierten un dinero es deducible de impuestos sobre la renta. Claro, claro. Si yo invertí 10 millones en la sociedad por una actividad, porque hice aquello, porque les regalé libros y les regalé cuadernos y lapicero a todos los carajitos que no tienen nada, eso es deducible del impuesto sobre la renta. Pero nadie lo hace. No, y el decamisado sigue siempre un jodido. No, mire, es importante. Sin embargo, ¿quién en el fondo es que lo está haciendo? El gobierno. El gobierno, sí. Claro, porque si yo te descuento a ti esos 10 millones que tú gastaste, sí, de lo que tú tienes que pagarme de impuestos, soy yo que lo estoy poniendo. Sí, pero que también está la parte moral. Cuando una empresa... Moral quiere decir, óigame bien, moral quiere decir que la empresa se sienta identificada y comprometida con la sociedad, y sí, que se olvide que ese dinero es el gobierno que lo está poniendo. Sí. Porque él lo está poniendo por el descontable del impuesto. Sí. Ahora, mire, déjeme decirle algo, por ejemplo. Aquí hay empresas, por ejemplo, que merecen todo el mayor respeto. Yo de niño, por ejemplo, producir, por ejemplo, leche, vamos a suponer, de que yo soy niño, yo recuerdo que esas botellas de leche estaban en los colmados y nosotros jamás nos atrevíamos, la más mirábamos. Pero eso era cuando Trujillo. No, pero imagínese. Recuérdate del desayuno escolar de Trujillo, sí, que era la botella de
de chocolate, ¿cómo Sí. que se llama eso? Chocorrica. Eso, la chocorrica Sí. que industrializan ahora. Trujillo la tenía para dar desayuno. Sí, pero oye, yo no estuve en esa Escolar. época. No, pero está bien. Ay, a mí me Sí, encantaba Qué eso. bueno. Pero lo que quiero decir, por ejemplo, aquí hay grandes empresarios, por ejemplo, los cuales nos sentimos sumamente orgullosos de ellos, pero tenemos que recordarnos de esa parte de la población que no ha terminado de desarrollarse, porque básicamente, Doctor, se me acabó el tiempo. me siento sumamente agradecido realmente. Óigame, despídase diciendo que usted va a ser un gran diputado del Partido de la Liberación Dominicana en caso de ser que la gente vote por usted. Tiene 30 segundos. No, yo realmente lo que haría es llamar a la población de que a pesar de haber una desesperanza aprendida, de que ya hemos perdido la confianza, hay que incorporarse a la política, pero tenemos que tener algo de conocimiento porque es más fácil capitalizar, aprovecharse de la ignorancia de las personas que luchar en contra para vencer esa ignorancia. Entonces, involúcrate, sé parte del cambio, juntos podemos construir una historia diferente. Vaya, qué eslogan, vaya, lo felicito. Esto se acabó, señores. Hemos tenido al doctor Franklin de Jesús, cirujano, que quiere ahora entrar al área de la política desde el Congreso para ayudar a los descamisados, ayudar a los necesitados y poner en su sitio a cada persona que necesite una ayuda. Gracias por haber estado con nosotros en el programa y nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal.